Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Ignacio Burgos, su profesor de historia en cuarentena. Em, Voy a comenzar hablándoles un poco sobre el proceso en el cual ustedes se inscribieron para darles ciertas indicaciones sobre qué es lo que vamos a hacer durante el año. Ya, ustedes ya se inscribieron la modalidad flexible, que es para lograr nivelar estudios, aprobar, sacar su cuarto medio por el motivo que ustedes estimen conveniente. Y para poder aprobar ese cuarto medio, ustedes van a dar una prueba en cada asignatura. Ahora, por cada asignatura, ustedes tienen 3 oportunidades para dar sus pruebas. La oportunidad número 1 es en agosto. Segunda oportunidad me parece mucho que es en octubre. Y tercera oportunidad en noviembre. Ya. Eh, Ustedes pueden aprobar la asignatura de historia a la primera, a la segunda o a la tercera. Lo importante es que independientemente de cómo les vaya, si están o si se sienten o no se sienten preparados, van a tener que dar esas pruebas y literalmente no pierden nada con ir a darlas. De hecho, tienen que sí o sí ir a darlas. Dan lo mismo como les vaya. Si les va mal en agosto, no importa, la pueden volver a dar en octubre. Si les va mal en octubre, no importa, la dan en noviembre. Y lo importante aquí es que en agosto se van a aplicar ciertas preguntas, digamos 30 preguntas, que son las mismas que se van repitiendo en los ensayos. Así que igual sería recomendable que hagan los ensayos. Luego en octubre hay otras 30 preguntas y sucede que finalmente en noviembre se hace una tercera prueba combinando preguntas de agosto y preguntas de octubre. Entonces tenemos estas otras 30 preguntas que en realidad salen de estas dos pruebas. Por lo tanto, si ustedes van a noviembre después de haber dado la prueba de agosto y la de octubre, van a estar súper bien preparados porque en realidad van a ser preguntas que ya no sería la primera vez que las ven. Y lo otro, bueno, si usted les va bien en agosto y aprueban, o sea, ideal, porque así se deshacen antes de todo este proceso y pueden aprovechar su tiempo los días sábados en cosas que ustedes probablemente tengan que hacer también. Bueno, pasando esa parte más como del papeleo, voy a buscar mi borrador y vamos a comenzar con... Uf, discúlpeme, esto es todo improvisado. Con los contenidos. Ya. Algo que para muchos puede parecer un poco obvio o quizás algo que no deberíamos ver todavía son los números romanos. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque el año pasado hubo muchos estudiantes que sabían las respuestas, que sabían los temas, habían estudiado, pero en la prueba se encontraban con que había preguntas como ¿qué pasó en el siglo XVIII? Y había muchos estudiantes que no sabían realmente qué significaba esta X, B, I, o no sabían realmente, o a pesar de que sí podían leer que decía 18, no tenían mucha claridad de cuál era el siglo XVIII. ¿Es el 1800 o es el 1700? Había una confusión. Entonces, para que no les pase eso, desde que saber respuestas y tener conocimientos, pero tener dificultades para entender las mismas preguntas, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso sobre los números romanos. ¿Cuál es la finalidad de los números romanos? La finalidad de estos números es describir siglos. También se utilizan, por ejemplo, para describir títulos de, por ejemplo, el Papa Juan 23, que se escribe así, ¿no es cierto? Juan XXII, o Juan Pablo II, Juan Pablo II, ¿no es cierto? Y también para, a veces, antiguamente se describían las regiones del país, por ejemplo, la novena región de la Araucanía, la undécima región de Aysén, a modo de ejemplo. Bueno, ¿cómo funciona esto? En el caso de que se utilice para describir los siglos, que a todo esto es una unidad de tiempo que describe 100 años, un siglo son 100 años. ¿Cómo funciona esto? Bueno,
de la siguiente forma. Los números romanos se basan en una cantidad limitada de símbolos. Por ejemplo, nosotros en la numeración que usamos cotidianamente tenemos dígitos que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 9. Y después vamos combinando estos símbolos para formar infinitos números. Los romanos no tenían esos números, pero sí lo que usaban eran letras. Tenían la letra I, que significa 1. Tenían la letra B, de corta, que significa 5. La X es el 10. Por eso se dice la X, región de los lagos. Tenemos, después de la X, tenemos la L, que significa 50. La C representa el 100. La D, el 500. Y finalmente la M, que representa el 1000. Ahora, como nosotros vamos a centrarnos en la descripción de los siglos, podemos irnos olvidando del 50, el 100, el 500 y el 1000. Porque los siglos que se cuentan desde el nacimiento de Cristo hasta la actualidad son 21. Ahora, ¿cómo funcionan los números romanos? Los números romanos tienen 3 reglas. La primera regla es que nunca un símbolo se puede repetir más de 3 veces. Entonces, yo quiero describir el 1, hago una I, y eso es el 1. El 2 serían una I al lado de otra I. 2, ¿no es cierto? Juan Pablo II. Luego viene el 3, tengo 1, 2, 3 unos. Se suman y dan como resultado 3. Pero, recordando esta regla de que los números no se pueden repetir más de 3 veces, ¿qué pasa? ¿Cómo represento el 4? El 4 se representa a través de una regla que se llama la regla de sustracción, o sea, de restar. En los números romanos, cuando yo pongo un símbolo a la izquierda de un símbolo mayor, le resta. Entonces yo pongo un 5, que es la B, ya a la izquierda le pongo un 1. Al estar a la izquierda, eso me está diciendo que estoy restando 1 a 5. 5 menos 1 es 4. Luego viene el 5. Es simplemente una letra B. Un 5 al cual no le sumamos ni le restamos nada. Luego viene el 6. ¿Cómo representamos el 6? Viene esta nueva regla que es la regla de adición. Es opuesta a la regla de sustracción. O sea, yo utilizo un símbolo y al haber un número que es menor al lado derecho, menor o igual al que está al lado derecho, yo lo que hago es sumar. Entonces si pongo un 1, ahora a la derecha del 5 estoy sumándole. Entonces tengo 5 más 1 es 6. Opuesto al 5 menos 1 que está a la izquierda. Luego seguimos con el 7, que sería un 5 más 2, B y I. Luego tengo el 8, que sería un 5 más 3, 1, 2, 3. Y ahora me vuelvo a encontrar con el mismo problema que teníamos acá. Yo no puedo repetir más de 3 veces el mismo símbolo. Entonces, ¿cómo hago el 9? El 9 yo no lo podría hacer un 5 más 4 unos. Lo que tengo que hacer es tomar el 10 y le restamos 1. O sea, para restar ponemos un 1 a la izquierda. Y ahí tengo el 9. Por ejemplo, novena región de la Araucanía, como lo que habíamos visto antes. Seguimos con el 10. El 10 es una X sola. X región de los lagos, por ejemplo. Luego viene el 11. Es un 10 más 1. X, Y. 12 sería X, Y. 10 más 2. Vamos a seguir acá el 13. X, Y. Luego tengo el 14. ¿Cómo hacemos el 14? Tengo un 10 más un 4. Tomando en cuenta la regla de que no se pueden repetir más de 3 veces, entonces tendría que ser un 10 más un 5 menos 1. X, Y, B. Por ejemplo, 14ª región de los ríos. Se puede ver ahí. Voy a ver si tengo un lápiz que funcione un poco mejor. A ver este. Este se nota un poco más. El 15, un 10 más un 5.
Luego sigo con el 16. Sería un 10 más un 5 más un 1. Recuerden la regla de adición. Cuando un número es menor que otro y se ubica a la derecha, le está sumando. Luego viene el 17, que sería un 10 más un 5 más 2. El 18, 10 más 5 más 3. El 19, no puedo hacer 4 veces el 1, entonces hago un 10 más un 9, que en realidad es un 10 más un 10 menos 1. Luego viene el 20, este es fácil, es un 10 más un 10. Y finalmente el 21, que es el siglo en el cual estamos nosotros ahora, que es un 10 más un 10 más un 1. 21. Ya. Comprendido esto, espero que esté comprendido esto, lo vamos a aplicar a la descripción de los siglos. Y hay que tener mucho cuidado porque hay un error que es súper frecuente. Que nosotros, por instinto o porque nos causa una primera impresión, solemos asignar a los siglos épocas que a veces no corresponden. Por ejemplo, yo les digo, el año 504 y alguien apresuradamente podría decir, ese es el siglo 5. ¿Por qué? Porque se fijan en el 500. Pero ¿qué pasa? En realidad el año 504 es parte del siglo 6. Y ahí hay que prestar mucha atención. Esto cobra más lógica si... ¿Por qué, ¿por qué no pasa eso de que la unidad de las centenas no expresa el siglo? Esto cobra lógica cuando tomamos en cuenta que los siglos no se empiezan a contar desde el 100, sino que se empiezan a contar desde el 0, desde el año 0. Nosotros no partimos en el año 100. Entonces, desde el año 0 hasta el año 99 hubo un siglo, y fue el siglo primero. Este es el siglo primero, desde el año 0 al año 99. Entonces, desde el año 100 hasta el 199 sería el siglo 2. Y si seguimos así, vamos a llegar del 200 al 299, tendríamos el siglo 3. Luego vendría el siglo 4, del 300 al 399. Y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucha atención. Los años no empiezan en el 100, sino que empiezan en el 0. Otro truco para explicarlo bastante bien es, por ejemplo, cuando ustedes les muestran un año, por ejemplo, 1870. Ya. ¿A qué siglo corresponde ese año? Lo que hacemos acá es que nos centramos en las centenas, agarramos hasta acá y le sumamos 1. Y nos da como resultado 18 más 1, 19. Entonces 1870 forma parte del siglo 19. Año 585. Tomamos las centenas, le sumamos 1 y nos da 6. Entonces este año, el año 585 corresponde al siglo 6. Entonces mucho cuidado con eso. Hubo personas que por un detalle como este hubo respuestas que no las pudieron responder bien y tuvieron que volver a dar la prueba. Y la idea es que ustedes, si van a dar la prueba en agosto, pasen a la primera. Ya. Si ustedes se pudieran haber dado cuenta, hay muchísimos objetivos, muchísimos materiales que pueden utilizar para estudiar. De hecho, los contenidos que se ven en tercero y cuarto medio que están utilizando ustedes son una versión comprimida de todos los contenidos que ven los estudiantes en los colegios de la enseñanza media en 2 años, y ustedes van a tener 10 clases. Entonces, lo que nosotros hacemos es centrarnos en los contenidos que sabemos que van a ser evaluados en las pruebas, que no es precisamente todo. En el caso de la
de la primera parte, del primer módulo, los contenidos que se evalúan principalmente son el legado de Grecia y Roma, que son dos civilizaciones muy importantes que hubo en la antigüedad, y la capacidad de ubicar acontecimientos en una línea de tiempo, desde la antigüedad hasta el presente. Entonces vamos a centrarnos en eso. Ya. Lo primero que hay que describir, sí, es la línea de tiempo de la historia universal, que corresponde a los contenidos que ven ustedes en tercero y cuarto medio. Bueno, la historia universal se divide en conjuntos, en grandes periodos que se han utilizado para ordenarla mejor, para comprenderla de una forma más organizada. Tenemos que la historia de la humanidad comienza desde la aparición del ser humano en el planeta Tierra, que esto proviene de un proceso de evolución que comenzó hace 4,5 millones de años atrás, o sea, muchísimo tiempo, hasta el presente 2020. Y después no sé si seguirá habiendo tiempo, quizás nos caiga un meteorito, sea el fin del mundo, pero ya, vamos a hacer una línea de tiempo que tiene una flecha que continúa hacia el futuro. Y aquí también hay una flecha que continúa hacia el pasado, porque antes de los seres humanos también hubo tiempo. No somos ni el principio ni el final de las cosas. Ahora más que nunca se nota. Ya. En líneas generales, desde que surge el ser humano hasta el presente, existen dos grandes conjuntos en esta gran línea de tiempo de la historia universal. El primer conjunto, que abarca el 99.999% del tiempo que existió el ser humano en la Tierra, es la prehistoria. Que si lo representáramos una escala, tendría que ser como desde aquí hasta acá. Y un pedacito chiquitito sería la historia. Esto es la prehistoria, que comienza con el surgimiento del ser humano hace unos 4,5 millones de años, que son las especies que fueron evolucionando de la cual nosotros provenimos, hasta la invención de la escritura. La invención de la escritura. Para que ustedes sepan, los primeros métodos de escritura corresponden a una escritura cuneiforme, que se hacía con pequeñas cañas como de bambú que se utilizaban para imprimir figuras en tablas de barro. Eso se hacía en Sumeria, Mesopotamia, actualmente lo que sería Irak. Y esto ocurrió en el 3200 a.C., o sea, hace 5000 y tantos años atrás. Y todo esto anterior a la escritura. Esto es la prehistoria. A su vez, la prehistoria se divide en dos periodos. El primer periodo de la prehistoria se denomina el Paleolítico. Y el segundo periodo de la prehistoria se denomina como el Neolítico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos periodos? La diferencia es que, bueno, este periodo viene antes, este viene después, y paleolítico quiere decir piedra antigua. Paleo, antiguo, lítico, piedra. Neolítico es piedra nueva. Neo, nuevo, lítico, piedra. En este periodo se inicia desde la creación de las primeras herramientas manuales creadas por seres anteriores al humano, que serían piedras a las que le sacaban filo, las primeras artefactos que representan señales de que hubo una intervención que tomó algo de la naturaleza y lo convirtió en algo nuevo. Puntas de lanzas, huesos con anzuelos, restos de ese tipo. Y eso habría sucedido hace unos 2,5 millones de años atrás. O sea, un montón de tiempo. Aunque no tanto como el surgimiento del ser humano. Y el paleolítico termina con la revolución neolítica o la domesticación de plantas o animales. En este es el momento en que los seres humanos
dejan de depender de la naturaleza para poder alimentarse y empiezan a producir sus propios alimentos. Revolución neolítica. ¿Ya? Y el neolítico, bueno, termina junto con todo el periodo de la prehistoria, que es cuando se inventa la escritura en el 3200 a.C. Ya. Características principales del paleolítico, bueno, además de que las herramientas eran de piedra tallada, puntas de lanza, cosas más o menos toscas, se caracteriza por el nomadismo. ¿Qué quiere decir eso? Nómade, personas que no se establecen en un lugar para vivir, sino que van moviéndose junto con las estaciones del año, junto con la disponibilidad de comida. Ellos eran cazadores y recolectores. Entonces, nomadismo, caza y recolección. Ellos no producían su comida, sino que tomaban la comida de la naturaleza. Por otro lado, en el neolítico, que a todo esto comienza junto con el final de la glaciación, o sea, esto es hace unos 12.000 años atrás. O sea, igual si comparamos el neolítico con el paleolítico, el neolítico es la nada misma. Es muy poco tiempo en comparación. Se caracteriza por el sedentarismo. ¿Qué quiere decir esto? Sedentarismo. Personas que viven en un lugar y se establecen en un sitio y no se mueven de ahí. Entonces ya no es la caza y recolección la principal fuente de alimentación, sino que es la agricultura. La agricultura significó muchísimos cambios para la humanidad. En primer lugar, además de permitir que las personas se establecieran en un sitio, hizo que las personas por primera vez pudieran tener excedentes, por lo tanto pudieran comerciar. Esto hizo que se generaran muchísimos cambios. Ahora las sociedades ya no eran pequeños grupos que andaban dando vueltas por ahí, sino que empezaron a formarse grupos más y más grandes, lo que requería mejores formas de organización, mejores formas de producción, mejores viviendas, empezaron a crear ciudades, empezaron a hacer muchas cosas que antes ni siquiera se les había ocurrido hacer. Y todo esto a partir de la revolución neolítica, que es la primera gran revolución de la historia de la humanidad, que consiste básicamente en la domesticación de plantas, la domesticación de animales que permitieron el desarrollo de la agricultura y por lo tanto la vida sedentaria. Ya, vamos a continuar acá. Tenemos entonces una línea de tiempo que compara la prehistoria con la historia. La prehistoria a su vez se divide en paleolítico, desde la creación de las primeras herramientas, hasta la revolución neolítica, que es cuando se comienzan a domesticar plantas y animales, y termina también con la invención de la escritura, porque es parte de la prehistoria. Ya, vamos a borrar aquí. Ahora nos vamos a centrar en este pequeño pedacito de aquí, que es la historia. O sea, en ese 0,00001% de tiempo que existió el ser humano en la Tierra. Que es básicamente lo que acapara casi todos los contenidos que ustedes van a ver. Bueno, como teníamos escrito antes, la historia comienza con la invención de la escritura cuneiforme, que se hacían estas pequeñas varitas que hacían marcas en tabletas de barro. En el 3200 a.C. y llega hasta el presente. Bien. Historia universal, pongamos. Universal. ¿Cuáles son las características de esta historia universal? Que al igual que lo que habíamos visto recién, se divide en etapas, en periodos, para entenderla de una forma más ordenada. Y estos periodos y etapas están divididos por hitos o momentos de inflexión que generaron cambios. Desde este gran momento de inflexión, que es la invención de la escritura, hasta el año 476, o sea, igual harto tiempo, que es la caída del Imperio Romano de Occidente,
se denomina antigüedad. Antigüedad o edad antigua. Entonces tenemos una edad, un hito que marca el cambio de una edad a otra. Luego de la edad antigua o de la antigüedad viene otro periodo que igual tiene una gran duración, que es la Edad Media. Edad Media. Y el hito que marca el final de la Edad Media es el descubrimiento de América. Como lo sabrán muchas, ojalá, es en 1492. Descubrimiento de América. Después del descubrimiento de América se inicia la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América, 1492, hasta la Revolución Francesa, que ocurre en 1789. Revolución Francesa. Y bueno, desde 1789 hasta el 2020 tenemos la edad contemporánea. Contemporáneo quiere decir que es de nuestro tiempo. Contemporáneo. Ya. Por esta vez nos vamos a centrar en la antigüedad. Ya. Esta línea de tiempo, que es bastante reconocida, sí o sí lo van a preguntar en las pruebas. Y existen ejercicios en sus guías sobre la línea de tiempo, específicamente, a ver, en la página 70 de sus guías, de la guía número 1. Ya. Sobre la antigüedad vamos a centrarnos en las primeras civilizaciones y luego en la civilización griega y la civilización romana, y de qué forma Grecia y Roma influyeron en el mundo actual en el que vivimos nosotros ahora. Ya. Primero, las primeras civilizaciones. Esto no fue evaluado en la prueba del año pasado, pero igual es importante que se considere porque podría ser también parte de las evaluaciones. Las primeras civilizaciones. Ya. Primero, ¿qué es una civilización? Una civilización es una cultura que ha logrado tener un nivel de desarrollo suficiente como para construir ciudades. De ahí viene civilización, es como civilizar, construir ciudades. Eso es lo que distingue un pueblo, una cultura común y corriente de lo que se ha reconocido como civilización. Y las primeras civilizaciones son 4. Ya. Bueno, sobre las primeras civilizaciones tienen información en su primera guía desde la página 64 a la 69. Y además hay ejercicios que pueden realizar desde la página 72 a la 74. Ya, estas primeras civilizaciones son, bueno, la más reconocida de todas, Egipto, que son los que construyeron las pirámides. Luego tenemos Mesopotamia, que es donde se inventó la escritura. Después de Mesopotamia tenemos India. Y finalmente China. Ya. ¿Cuáles son las características comunes de estas 4 primeras civilizaciones? Bueno, en primer lugar, es que estas civilizaciones surgieron de forma independiente una de otra. O sea, no es que haya surgido la civilización en un lugar y desde ahí se haya expandido hacia el resto del mundo, sino que surgieron de forma totalmente independiente.
Lo otro importante es que estas civilizaciones surgieron en torno a grandes ríos. En el caso de Egipto surgió en torno al río Nilo. Mesopotamia, que su nombre en griego significa meso es entre y potamia ríos, o sea, entre ríos, surgió entre el río Tigris y el Éufrates. Tigris y Éufrates. Estos dos ríos aparecen incluso en la Biblia cuando se habla del Génesis del Jardín del Edén. India surgió en torno al río Indo. Qué creativo, ¿no? Y China surgió en torno al río Amarillo. Para nada racista la descripción. Ya. ¿Por qué? ¿Qué relevancia tiene que hayan surgido en torno a un río para que se haya formado una civilización en este periodo? Bueno, es porque los ríos, antes de que existieran las carreteras, los aviones, los trenes, eran las principales vías de comunicación que existían para poder unificar territorios que eran muy extensos. Porque, como muchos sabrán, un río grande se alimenta de ríos más pequeños que se van uniendo a su curso y lo van conectando. Entonces, al ubicarse una ciudad, un centro de poder en la confluencia de estos ríos, tiene la capacidad de controlar las comunicaciones de un territorio muy extenso. Al mismo tiempo, lo que hace que los ríos hayan sido cruciales para el surgimiento de las primeras civilizaciones es que, por lógica, cuando tú quieres tener una ciudad con muchos habitantes, lo primero que vas a necesitar es agua dulce. O sea, es muy obvio que iba a suceder eso, que las grandes ciudades iban a surgir donde había agua disponible. Bueno, en el aspecto social, estas cuatro primeras civilizaciones se caracterizan por tener sociedades piramidales. O sea, no es muy distinto a las sociedades que conocemos nosotros a lo largo de nuestras vidas. Son sociedades en las que muchas personas están en la base, unas pocas personas están en la parte de arriba, y de ahí vienen grupos que van entre medio. Básicamente las sociedades antiguas había una figura que era como casi un dios, que podía ser el faraón en el caso de Egipto, el sumo sacerdote, el emperador en India o en China, que estaban en la pirámide, ¿no es cierto? Podríamos poner, por ejemplo, la civilización egipcia estaba el faraón. Luego venía una casta de intermedia, que eran los funcionarios, eran las personas que tenían el manejo de los sistemas de escritura y por lo tanto los que controlaban la burocracia, todo el sistema. En el caso de Egipto eran los escribas. En China se le llamaba los mandarines. En India tenían otro nombre. En Mesopotamia eran castas de recaudadores de impuestos, funcionarios. Bueno, de abajo viene el grupo de personas libres, que son artesanos, no sé, el dueño de la carnicería, el que tiene medios para producir sus propias cosas. Y finalmente en la base una masa enorme y gigante de esclavos, que son los que recibían los latigazos, los que hacían toda la pega, los que construían las pirámides, levantaban los muros y hacían todo lo demás que el resto no quería hacer. Ya. Eso es un punto en común que tenían estas cuatro primeras civilizaciones. Y otra cosa en común es que estas primeras civilizaciones desarrollaron sistemas de escritura. En el caso de Egipto tenían un sistema jeroglífico, Mesopotamia el cuneiforme, en India tenían un idioma que se llama el sánscrito, y en China tenían un sistema de escritura que era como ideográfico, que es casi igual al que se ocupa hoy en día. Que los chinos tienen esos símbolos que no ocupan letras como nosotros. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que sí o sí es muy probable que se vaya a evaluar en sus primeras pruebas, que son las civilizaciones clásicas, distintas a las primeras civilizaciones.
Entonces tenemos primeras civilizaciones y luego vienen las civilizaciones clásicas. ¿Por qué se llaman clásicas? Bueno, su nombre indica que a partir de estas civilizaciones el resto del mundo trató de ser una imitación de ellas. Por eso se les llama clásicas. Es cuando alguien hablan de música, de libros, de literatura, de cualquier cosa, incluso de alguna receta de comida, alguien dice, oye, eso es un clásico. Es como, eso es algo que debería preservarse para el futuro, es algo que sí o sí lo tenéis que conocer. Por eso se llaman civilizaciones clásicas. Y las civilizaciones clásicas son las que había mencionado, Grecia y Roma. Primero viene Grecia y después viene Roma. Y estas dos civilizaciones surgieron en un entorno que es el mar Mediterráneo, que es el mar interior que está entre Europa, África y Asia, donde está el sur de España, Italia, Grecia, el norte del desierto del Sahara, toda esa área. Lo importante de que hayan surgido en torno al mar Mediterráneo es que al ser este un mar interior, un mar cerrado, ya voy a intentar dibujarlo. Y ahí vamos a hacer Grecia, aquí está Turquía, donde hacen las teleseries, Jerusalén, Egipto, el norte de África, y luego acá viene España, con todas las cosas. Ya. Lo importante de este mar Mediterráneo, que a todo esto su nombre quiere decir Mediterráneo, que está en medio de la Tierra, porque para estas civilizaciones el mundo exterior era desconocido, esto era el mundo entero. Entonces, este mar interior, que no tenía ni olas, era como un lago, de hecho la orilla del mar Mediterráneo es como una taza de leche, era muy fácil navegar de un punto a otro, lo que favorecía enormemente las comunicaciones entre un punto A, un punto B, aquí, allá, aquí. Muchos contactos, muchas comunicaciones, lo que favoreció mucho el surgimiento de las nuevas civilizaciones. La primera civilización, Grecia, se encuentra aquí, y la segunda, Roma, surgió actualmente sería Italia. Bastante cerca una de la otra, pero tenía ciertas particularidades geográficas que marcaron su historia. En primer lugar, tenemos Grecia, tenía una geografía bastante similar a lo que sería el archipiélago de Chiloé. Y eso marcó bastante el desarrollo que tuvo después. Grecia tiene montañas, luego viene una parte muy estrecha, tiene mar entre medio, una península, y luego tiene islas, y otra isla, y otra isla, y cientos de islas, y pasos montañosos que bloquean el espacio de un lado a otro, y otra península. Todo muy entremezclado. Y eso lo que hizo fue que permitió que en un espacio muy pequeño, muy reducido, existieran muchos grupos de personas que se desarrollaron independientemente unos de otros. Entonces, esos grupos de personas empezaron a crear ciudades. Existía, por ejemplo, la ciudad de Atenas, y en el sur, en una península que estaba unida por un estrecho canal de tierra, un istmo se llama eso, estaba la ciudad de Esparta. Y cada ciudad empezó a tener su propio sistema de organización social. Era como un verdadero laboratorio esto. Y entre todos estos ensayos de formas de cómo organizar a las sociedades, que empezaron a ser más grandes cada vez porque vivían en ciudades, eso implica mayor cantidad de personas a las cuales dirigir, surgió en Atenas una estrategia de gobierno que es como la que todo el resto de la historia de la humanidad fue copiando, que es la democracia. La democracia que surgió en Atenas era una forma de gobierno en la que demo, el pueblo, tenía el poder. Demo, pueblo. Gracia, poder. Pero esta democracia no era igual a la que nosotros tenemos hoy en día, sino que era un poquito diferente. Como la totalidad de la población que estaba bajo este sistema no eran
18 o 20 millones de habitantes como lo es en Chile, por ejemplo, ellos podían ejercer una democracia de una forma mucho más directa. O sea, esta democracia directa, todos los ciudadanos, o sea, todas las personas que podían participar en las elecciones como votantes o como candidatos, eran al mismo tiempo los que ejercían todas las funciones. Es como si todos tuviéramos un cargo en el gobierno. Cosa que es imposible en nuestro mundo porque sería como súper engorroso poner a 20 millones de personas a ejercer cargos públicos al mismo tiempo. Pero en Grecia, bueno, eran muy pocos los ciudadanos, entonces podían hacerlo de forma directa. Y al mismo tiempo eso se debía a que en su sociedad la ciudadanía estaba reservada solamente para un grupo muy pequeño de personas, que eran los que estaban en la cima de la pirámide social. Parecido a lo que sucedía con las civilizaciones antiguas, los únicos que podían votar eran hombres mayores de edad que tuvieran propiedades. O sea, de una población total de 10.000 personas, fácil, habían 500 ciudadanos y los otros 9.500 no podían votar y no podían ejercer la ciudadanía, ni tampoco formaban parte de esto. Aunque sí tenían que atenerse a las decisiones que democráticamente se tomaban para la ciudad. Bueno, ¿quiénes eran los que no podían votar en la sociedad griega? Eran los extranjeros, las mujeres, los menores de edad y personas que habían cometido crímenes, que habían sido expulsados del grupo. Bueno, esta democracia es el principal legado que hasta el día de hoy, con bastantes cambios, se conserva en las sociedades actuales. Ahora nosotros lo hacemos de un modo distinto, ¿sí? Ya nosotros no ejercemos la democracia directa, sino que hacemos la democracia indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en vez de participar directamente en la toma de decisiones, yo voy y voto por un representante que en teoría va a hacer cumplir la voluntad de las personas que lo escogieron para que esa persona se encargue de tomar las decisiones. Obviamente algunos podemos decir que no es tan así porque a veces se presta mucho para ciertos vicios en el mundo actual. Pero en teoría esa sería la democracia indirecta que nosotros tenemos hoy en día, que es una herencia de la democracia ateniense. Bueno, otras cosas que heredamos de la civilización griega son prácticamente todo lo que era Grecia, porque esa civilización constituye la base del mundo occidental. En la literatura, bueno, las primeras novelas que se conocen en la historia de la humanidad son la Ilíada y la Odisea, que son la historia de Homero, que regresa a Ítaca después de haber invadido Troya, la guerra de Troya. En literatura, además, los griegos inventaron el teatro, que era una forma de expresión religiosa que hoy en día se toma como una forma de expresión artística. Ellos crearon la tragedia, ellos crearon la comedia, y la combinación de estos dos géneros, que es el drama. Bueno, en otra área los griegos nos heredaron su arquitectura. Muchos edificios actuales se basan un poco en la arquitectura griega. Los griegos nos heredaron muchas palabras que utilizamos en el lenguaje. Por ejemplo, solo en esta clase les hablé de neolítico, paleolítico, democracia, muchas palabras que tienen su origen en el idioma griego. ¿Qué más? De los griegos, bueno, en política, que era lo más importante, obtuvimos el sistema de la democracia. Básicamente esas serían como las principales herencias de la civilización griega en nuestro mundo actual. Ahora vamos a ir con Roma. Ya. Para comenzar, hay una gran diferencia, aunque puedan parecer similares, pero hay una gran diferencia entre Grecia y Roma.
es que Grecia es una civilización que creó mucha cultura, creó muchas expresiones artísticas y las cultivó durante mucho tiempo, mientras que Roma era una civilización más militar, era una civilización mucho más como dura en ese sentido. En Grecia la gente bailaba y se ponía flores en la cabeza, y en Roma no, en Roma ellos construían barcos y les prendían fuego a sus enemigos. Eran otro estilo muy diferente. Y la particularidad que tiene Roma es que Roma logró dominar la totalidad de las costas del mar Mediterráneo. Dominaron a los griegos, dominaron a los egipcios y a todas las demás civilizaciones que estaban alrededor. Entonces lo que hicieron ellos fue una mezcla de todas las cosas que se habían logrado durante la antigüedad. Ellos las fueron tomando, las fueron tomando, las fueron tomando y los fueron como haciendo una gran síntesis de todas las civilizaciones antiguas. Entonces ellos son una síntesis. Bueno, ¿qué sucede con los romanos? Ellos fueron una civilización que en política creó un sistema de gobierno que nosotros imitamos hasta la actualidad. Así como nosotros sacamos la idea de la democracia a partir de los griegos, de los romanos nosotros sacamos la idea de república. República. Casi todos los países del mundo actual se organizan como repúblicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, o sea, la organización que está por sobre todos nosotros, se divide sus poderes en tres ramas principales, que son el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el gobierno, que cambia cada 4 años, el presidente, ¿no es cierto?, los ministros, los seremis, todas esas gentes. Luego tenemos el poder legislativo, que son los que hacen las leyes, o sea, los senadores, los diputados y todas esas gentes. Y finalmente tenemos el poder judicial, que es el que imparte la justicia. Ellos crearon este sistema porque se dieron cuenta de que servía para regular mejor el funcionamiento del mismo Estado. Porque ¿qué pasaba si la misma persona que dirigía el gobierno al mismo tiempo impartía la justicia y al mismo tiempo creaba las leyes? Se convertía en un monstruo, porque básicamente le estaban dando la capacidad de hacer lo que quisieran. Entonces ellos dijeron, ya, como vamos a hacer que el Estado se regule como un poco mejor, vamos a hacer que estos tres poderes se separen y se contrapesen unos con otros, para que no llegue cualquiera y haga lo que quiera. Entonces, el poder ejecutivo puede hacer cosas, pero siempre y cuando el poder legislativo lo apruebe. El poder legislativo a veces tiene ciertas atribuciones sobre el poder judicial, y el poder judicial a veces regula el poder ejecutivo, entonces como que se contrapesan mutuamente. En el ámbito político de los romanos también heredamos el sistema de derecho, que es el derecho romano. Entonces tenemos la república y tenemos el derecho. El derecho romano es la base del sistema de derecho que fueron imitando todos los demás culturas desde que desaparecieron ellos hasta la actualidad. De hecho, el Código Civil chileno es una adaptación del Código del Derecho romano, con ciertos cambios y actualizaciones, porque obvio hay una enorme cantidad de miles de años de diferencia. Además de eso, bueno, como los romanos eran una civilización muy centrada, muy, no sé, dura, ellos desarrollaron muchos avances en ingeniería y en tecnologías como por ejemplo en construcción. Ellos crearon sistemas de transporte, tenían una red de carreteras que unía todo su imperio y todos los caminos llegaban a Roma. ¿Qué más hicieron los romanos? Los romanos también crearon redes de agua potable, redes de alcantarillado. Y agua potable. Imagínense tener agua potable en esa época de la antigüedad. Estamos hablando de que los romanos surgieron
700 antes de Cristo y cayeron en el 476, el lado occidental, lo que le pone al mismo tiempo fin a la edad antigua. Casi todas estas innovaciones fueron siendo imitadas por las distintas culturas a partir de lo que fue la civilización romana. Y esas son las principales herencias que nosotros podemos sacar de Roma. En su libro van a encontrar sobre Grecia, van a encontrar ejercicios y contenidos desde la página 85 a la 91. 85 a la 91. Y sobre Roma, desde la página 94 a la 101. Ya. Puede que parezca mucho, en realidad si nos ponemos a pensar en ver todos los contenidos uno por uno, obvio que va a ser mucho, por eso nos centramos en lo que sabemos que es muy probable que se vaya a evaluar. Y lo otro es que bueno, hay harto tiempo también para estudiar, porque tenemos una clase al mes, 2 clases al mes, entonces se puede hacer las cosas. Y las tareas, bueno, ahí se las envié hace un tiempo atrás. Después voy a subir la guía con las respuestas hechas, además de este video, que ojalá les sirva para ir preparándose para la prueba. Y lo importante es que, bueno, ustedes verán cómo organizan su tiempo. Probablemente son personas que trabajan, que tienen hijos, que tienen muchas cosas que hacer, pero no dejen todo para el final, porque así después no lo pasan mal después a última hora. Espero que haya salido bien esto, que les sirva de algo y bueno, nos vemos si es que Dios quiere, en algún momento.